Shanti, Shanti. Om Paz, Paz, Paz. Om Namah Shivaya. Bueno, hoy voy a hacer un satsang que se llama Viajes al Origen. Quiero explicar este movimiento que estamos empezando, que me tiene súper inspirada, súper apasionada y me encanta. Y se lo voy a mandar pues a todos los que nos oyen, a los dos alcaldes de acá, que la cuenca tiene parte de San Rafael, parte de San Carlos, entonces lo voy a mandar a los dos alcaldes, a Javier, que es el director de Cornare, Fernando de Planeación, y a mis amigos del Congreso, que han venido acá, que es una gente súper especial, y a toda la gente de la comunidad. Entonces, bueno, que Dios me lo mire, que sea bacano. Entonces, bueno, punto es, movimiento Viajes al Origen, y el eslogan es de turistas a peregrinos y guardianes de la tierra. O sea, es un movimiento para dar el salto de turistas a peregrinos. Entonces pregunto, ¿quién me puede decir cuál es, pues qué relación tiene un turista y un peregrino? ¿Cuál es la relación entre el turismo y el peregrinaje? Viajes están de paso, las visitas a ciertos lugares. Listo, les voy a decir. La relación es la misma relación que tiene algo que es opuesto a lo otro. O sea, ¿cómo se llama eso? Los sinónimos y los antónimos. La relación que hay entre turismo y peregrinaje es la relación que hay de una cosa que es opuesta, literalmente opuesta a lo otro. Entonces vamos a empezar a ver las diferencias. Pues. ¿Cuál es el propósito cuando uno se va al turismo? Pues, ¿cuál es el propósito? Pues, ¿cuál es la meta de un turista? Placer, descansar, consumir, shopping, de pronto. ¿La qué? Foto, importantísima. Esa es la más importante. Foto para Instagram, ¿qué más? Háblame duro. Conocer, de pronto aprender algo, podría ser algo pues así. ¿Cuál es la meta de un peregrino? Cuando uno va en una peregrinación, o sea, verdad, pues no como turista, sino de verdad como peregrino. ¿Cuál es la meta de un peregrino? Hacer ofrendas. Conectar con el lugar. Conectar profundamente con el lugar. ¿Y cuál es la meta? Pues uno hace una peregrinación ¿para qué? Pues si es de verdad un peregrino profundo, llegar a una experiencia espiritual. O sea, vivir en carne propia una experiencia espiritual. Ese es el enfoque de un verdadero peregrino. Voy a hacer el recorrido que recorrió tal santo, voy a ir a un lugar sagrado, voy a ir a la Meca, voy a ir a donde sea, pues, para alcanzar y vivir en carne propia una experiencia espiritual alta. Pues. Esas es como las dos cosas. Entonces, Adicional a eso, la palabra peregrinaje viene del latín, ¿cierto? Que significa literalmente ir a tierras extranjeras, ¿cierto? Mucho más allá de esto, pues este es como el significado etimológico de la palabra peregrinación, pero mucho más allá de eso se fue transformando poco a poco en diversas culturas americanas, europeas, asiáticas, y fue cogiendo un tono un poquito más espiritual, ¿cierto? Entonces, más allá de ir a tierras extranjeras, literalmente, peregrinación significa salir de nuestra zona de confort a nivel mental y espiritual y permitirnos adentrarnos a terrenos completamente desconocidos que nos hagan evolucionar, básicamente. Es muy, muy importante eso. Entonces, el propósito de este movimiento, lo digo ya claramente, es recordar y despertar nuestras raíces.
ancestrales, despertar esa sabiduría ancestral que todos tenemos adentro, pues. Entonces, a mí por lo menos en el colegio me explicaron, creo que eso es como, no sé si a alguien le explicaron algo distinto, me dice, pero a mí pues me enseñaron que acá en América hubo culturas grandes, los incas, los de México, que hicieron esas grandes pirámides y todo eso, pero a mí lo que yo entendí es que los de acá eran, me acuerdo que hablaban de los chipchas y que eran bobos pues, que eran unos bobitos ahí retardados pues, prácticamente que siquiera llegaron los españoles pues porque éramos muy retrasados. Eso pues entendí yo, no sé, lo que a mí me explicaron, que acá no hubo, pues no, a mí en el colegio me explicaban que acá no hubo culturas así pues como para mostrar pues que no había cosas así tan impresionantes pues. Y ahora les pregunto, ¿quiénes fueron los españoles que llegaron? Eran gente, muy importante entender esto, eran igual que los indígenas que habían acá, eran gente también con unas raíces ancestrales muy profundas. Por ejemplo, allá hubieron los íberos, pues en España, pues ahorita estudié en la inteligencia artificial, y muy importante, los que me resuenan mucho, es que quiero estudiar profundamente, que yo no sé por qué siento una atracción, los celtas. Ellos tuvieron también una cultura ancestral. Y lo que fueron los españoles para ellos en Europa, los romanos. Ellos vivían también en culturas sabias, ancestrales, tribus y todo eso, y los conquistaron, así como nosotros los españoles, los romanos, y también los moros, los árabes, y hay otros, pero sobre todo pues los romanos pues se influenciaron mucho ahí como a nosotros los españoles. Pero es muy importante entender, para esto que estamos a propósito, que ellos también venían de culturas altas y sabias, pero como explicaba Marcelo, igual que los indígenas que hubo acá en ese momento estaban embobados pues, y se les estaba olvidando su cultura pues. Entonces se juntaban esas dos cosas, ellos olvidados de allá, en sus culturas ancestrales, y en ese momento que llegaron, por eso pues se dejaron conquistar y todo eso, y dominar y todo eso, estaban también, así como estamos ahora nosotros, en este momento de la historia, un poquito atrofiados pues y nublados pues, y no conscientes de nuestras verdaderas raíces pues. Entonces, si el propósito de esto es despertar esas raíces ancestrales, un pueblo que recuerda y que está consciente de sus raíces, es un pueblo que no se vende, un pueblo que no es bruto, un pueblo que es sabio pues, y que no se vende pues, y no se deja estafar. ¿Qué hicieron los españoles cuando llegaron acá? Que lo hemos oído siempre, llegaron con unos espejitos, estafaron a los indígenas, les entregaban a los indígenas los espejitos, y los indígenas le entregaban toda la riqueza y el oro pues. Y lo que está pasando en este momento en este país es peor que eso, es una estafa peor pues. Estamos vendiéndole el país a unas concesiones mineras, y la estafa y lo brutos es peor pues que en esa época pues. Entonces el propósito está muy claro, el propósito de estos viajes es que dejemos de ser brutos, así literalmente lo digo muy claramente, que nos avispemos pues y que despertemos la sabiduría ancestral que tenemos adentro pues. Entonces, el propósito es llegar a esa experiencia espiritual en el peregrinaje, y para eso tiene que empezar estos viajes. Y bueno, primero, antes que nada, digo como los ramas pues, de este movimiento, todos los sábados estamos empezando pues acá en el ashram estas caminatas al origen, a estos lugares sagrados. En Medellín, una vez al mes, Reiche está liderando lo más espectacular del mundo, y es a lugares sagrados por ahí cerquita de Medellín, y muy importante recuperar estos caminos ancestrales pues, por los que caminaban los indígenas y todo eso. Yo conocí, por ejemplo, el Parque de los Alados, que me da pena decir que no conocía, lo más espectacular del mundo. Y entender pues, que, que también en la ciudad de Medellín hubo cultura ancestral muy profunda, demasiado importante pues. Se llamaban los Aburraes. Aburrá es el Valle del Sol,
y eran, yo fui a una conferencia de los Kogis, pues vinieron acá los Kogis, quedé muy conectada, entonces fui a donde los Kogis y me impactó, el señor empezó hablando de los indígenas que había en Medellín y me impactó pues más que lo de los Kogis, me impactó lo que él habló pues de los indígenas propios del Valle del Sol, eso significa el Valle de Aburrá pues. Entonces, como el principio pues, básico, que es totalmente opuesto, es que un turista va bueno, perdón, me fui la cosa, son tres cosas. Acá, cada sábado, lugares, origen pues, divinos de la naturaleza, en Medellín una vez al mes, y también por ahí cada 3 meses vamos a hacer unos viajes más larguitos, sin avión, pero por ejemplo el próximo que sigue es a Cerro Tusa, con Pablo Aristizábal, que es como Carlos Castaño pues, del Chiribiquete, él es el guardián pues, de Cerro Tusa, entonces vamos a ir con él, eso es el 30 de mayo. Cerro Tusa era el templo principal de los Aburráes, explica él espectacular, y es un arqueólogo, entonces nos va a explicar todo eso, para que dejemos de ser brutos y no hagamos las brutalidades que estamos haciendo, y no, o sea, una cultura que conoce sus raíces no se deja estafar, ese es el punto. Muy claro pues para esto. ¿Puedo complementar una cosita, Cris? También para los que están online, cada viernes pueden venir acá porque el sábado es que tenemos las caminatas de peregrinación. Vamos a tener una caminata cada sábado, es decir que pueden venir, pasar el fin de semana acá, relajarse el viernes, el sábado hacer el proceso de peregrinación bien juiciosos acompañados de los campesinos de la zona, que son los que están liderando pues esta iniciativa, porque pues la idea es que ellos también se involucren en todo este proceso y que sea un gana-gana para todos, ¿cierto? Que ustedes vengan, disfruten y que ellos también puedan ser unos guías muy bien capacitados para que los acompañen en toda esta experiencia, pasan el fin de semana y regresan a Medellín o bueno, a donde sea que vengan. Sí, muy importante eso. Los guías son los nativos de acá y eso pues yo digo, la diferencia es total. O sea, ir con ellos se siente el efecto de la peregrinación, muy profunda, porque son los que son de acá nativos, pues los que nacieron acá y no sé, eso es muy, muy diferente pues. Entonces, el primer principio básico es que cuando uno va de turismo va en actitud de cómo voy yo ahí, o sea, ¿qué me van a dar a mí? Pues, y uno está ahí pues, que voy a recibir yo pues. En peregrinación uno va con una actitud opuesta. Un peregrino va a ver cómo puede mejorar el parche, donde va pues. Por ejemplo, cuando estuvimos en los salados, en el salado pues, o los salados, no sé cómo se llama, el salado de Envigado, Reichi tenía una bolsa y metía basura, eso lo tenemos que hacer siempre en peregrinación pues. Y uno va en una actitud opuesta. La peregrinación se vuelve 1000 veces con un efecto espiritual mucho más alto si uno le mete pues uno le mete karma yoga, si uno le mete pues servicio ahí. Por ejemplo, una vez acá hicimos una que fue espectacular, histórica, hace millones de años, y fuimos a visitar a un campesino que había quedado inválido por una mula, bueno, no sé qué, y entonces le metimos ahí esa visita, fue con un swami, fue muy lindo. Y eso hace el efecto pues 10 veces más bacano, si uno va en esa actitud pues opuesta totalmente. Muy importante, en peregrinación uno entra a estos lugares sagrados y va por estos caminos y senderos sagrados con vibración alta. Por eso acá, por ejemplo, lo hacemos así, la gente va al satsang por la mañana, donde vamos a explicar todos los sábados a los que vengan a la peregrinación, los principios básicos de la peregrinación, meditan, después hacen yoga y después con esa vibración alta vamos a esos lugares sagrados, muy importante. Y muy importante lo que hicimos ahorita, pedir permiso a la tierra, eso lo explicó Pablo Aristizábal cuando estuvo acá con Carlos, pues magistralmente, pues hay que pedirle permiso a la tierra, pues súper importante. Y hay que entrar con humildad, eso es un punto clave que diferencia una cosa de la otra. Completamente, ves que donde vive uno, pues que son literalmente opuestos. Uno entra a un sitio sagrado con humildad. ¿Y cuál es
el acto, pues claro, y pues como concreto, de qué significa entrar con humildad. ¿Cómo va uno en turismo? Pues cuando uno va en turismo, por ejemplo yo, confieso, yo pago lo que sea para que me lleven directo y lo más rápido posible, pues. Pero ¿cómo va uno en peregrinación? Con humildad, a pie. Eso es clave. Peregrinación y a pie, para mí, son sinónimos. Y eso es clave. Yo lo experimenté mucho porque fui de las primeras personas que fue a la ciudad perdida cuando hubo mucho tiempo que no se podía ir. Y quedó Álvaro Uribe y dijeron que eso estaba ya muy seguro. Yo fui la primera, pues, que me metí en el primer barco, pues, para llegar, pues, como en la primera, de las primeras que fui, pues. Y eso hay que llegar a pie, súper duro, o sea, de lo más duro que yo he hecho. Yo no sé si ya con el entrenamiento de acá lo veo más fácil, pero era de verdad, pues en ese momento era para mí algo duro, duro, duro. Y yo sentía, en ese momento no podía dormir, ahí en la ciudad perdida. Yo pues me levanté por la mañana, medité y hice yoga. Y fue una experiencia espiritual, clara, pues muy clara. Y estuve hace más o menos poquito en Machu Picchu. Me fui con un primo y yo quería hacer el camino del Inca, pero él no podía. Y bueno, entonces me convenció y nos fuimos en un tren, de esos trenes que llegan a Machu Picchu, pues así derechito. Y la experiencia es totalmente diferente. O sea, cuando uno llega a pie, hay ese efecto, esa experiencia profunda. Si uno llega, lo llevan en helicóptero, es completamente opuesta y diferente la experiencia. Entonces es muy importante a los lugares sagrados llegar a pie. Por eso acá, los que vienen a caminatas al origen, los van a dejar en la chocha y de ahí se van a venir en salvajismo por la selva para llegar al ashram, después de meterse al río y ya llegar pues en mood salvaje y la vibración de la selva. Y eso hace la diferencia completa. O sea, a uno acá ve la transformación, yo digo que la mejor publicidad acá es la cara, la gente que llega el viernes y después el domingo, pero apenas el sábado por la noche empieza a ver uno como esa transformación. Yo lo vi este sábado con alguien muy especial que vino y lo vi así el viernes y dije, este es otro, pues o sea, lo vi florecer, muy, muy evidentemente. Pero si desde el viernes ya vienen a pie, va a ser 1000 veces más profunda esa experiencia, pues. Y ese recorrido es espectacular. Yo he hecho parte de ese recorrido y es una nota. Pasa uno el puente y por allá, por ese otro lado del río, se puede ir uno por todo el río, bacanísimo, y después hace lo que hago yo ya siempre. Yo ya nunca vengo en carro acá, sino que me bajo en el charco oscuro y entro al ashram por la selva. Y ya entro, pues, o sea, ya entra uno en sintonía, pues, entra uno entonado, pues, con la selva. Entonces la experiencia después demasiado bacana. Y es muy importante que lo hicimos allá cuando estuvimos pues, con Reichi, que nos llevó al Salado, y llevamos las colchonetas y yo dije, no, a la avenida, yo dije, no, mejor hagamos yoga en la casa, porque estaba como frío y está muy mojado. Y yo no sé, algo sí nos puso a hacer yoga y la diferencia, pues hicimos yoga ahí debajo de un árbol con unos gulúngulos mochileros. Ay, eso es de verdad una experiencia espiritual, fue alto. Creo que todos lo sentimos los que estuvimos ahí bajo ese árbol en ese momento. No sé, salieron como los matices de la selva, como decía Charol, yo no sé, eso fue muy, muy mágico, entonces muy bacano. Y es parte pues del karma yoga, del servicio que uno lleva a hacer una práctica espiritual en esos lugares. Súper importante, como peregrinos es parte del karma yoga, parte del servicio que dejamos pues en estos lugares súper importantes. Y muy importante durante la caminada estar en mood de forest path, de baño de selva. Entonces conectados, pues normalmente uno hace una parte de la caminada al principio en silencio, después ya puede empezar a conversar un poquito, no tiene que ser una cosa pues rígida ahí como, pero es muy importante ese momento del silencio al principio y de conectarse profundamente con los sentidos, como lo explicó Dani hoy pues. ¿La qué? Al principio y llegando a los lugares. Sí, al principio y llegando a los lugares, para entrar en los lugares, ese punto es súper importante. Los templos de la naturaleza son 1000 veces más poderosos
que todo, digamos, el templo más poderoso que hay en la tierra, díganme cuáles hay. Pues la Meca, entiendo yo, ¿qué más hay así? En Córdoba está la mezquita, pues que me parece hermosa. Bueno, hay unas catedrales, de verdad, unos sitios muy bonitos. A mí me encanta, pues me gusta esa arquitectura y son hermosos. Pero los templos de la naturaleza son 1000 veces más profundos. Eso intelectualmente no les voy a explicar, simplemente lo pueden sentir en experiencia. Entrar a una catedral, entrar a una iglesia bonita, esas que sí le llegan a uno, pues que hay muchas muy bonitas, pues. Y ir al templo del agua, eso o sea, es como todo. El ser humano, por teso que sea un artista, un arquitecto, el más teso, no le llega a los tobillos a Dios, pues. Entonces estos templos de la naturaleza son mucho más profundos, pues mucho más espirituales y mucho más profundos. Por eso se tiene que guardianar, pero así con el alma, pues con la vida, pues tiene que dar una vida por esos templos, porque esos son los verdaderos templos del planeta, pues, más poderosos que todos los que haga el ser humano. En estos días, pues, o sea, es la diferencia entre una piscina, la más bacana que hay, el río. Comparen la piscina más bacana que conozcan. Yo conozco unas divinas. No le da los tobillos al río, eso pues ningún ser humano le va a llegar a los tobillos, pues, a Dios. Entonces eso es súper importante. Y muy importante, o sea, acá estamos, y por eso es que lo quiero mandar a los alcaldes, a los del Congreso, al de Cornare, al de Planeación, este es AXA, porque acá hubo cultura ancestral demasiado grande. Eso la gente, todos los que han venido acá, gente súper especial, y me lo han dicho. Acá no empezamos, acá enlazan nosotros. Acá hubo una cultura ancestral muy profunda, demasiado profunda y demasiado espiritual, pues. Y necesitamos hacer, es lo que yo quiero convocar, pues, a todos los habitantes de esta cuenca, que hemos hecho muy buen karma para poder estar en este paraíso, pues, y tenemos la responsabilidad de que esto no se convierta, pues, no lo perratiemos, pues, como pasó con Medellín. Yo nací en un paraíso, mi tiempo de vida, eso se volvió una cosa, pues era literalmente el paraíso, era la eterna primavera, literal, o sea, y era literalmente eso. Y ya, pues, o sea, es tan especial el sitio que todavía tiene medio su encanto, pero eso lo dañamos pues demasiado. Lo mismo está pasando con Llano Grande, ya no queda pues ni... Y lo mismo con Guatapé, se perrateó el Peñol. La responsabilidad es que eso no pase acá. O sea, ¿cómo va a estar uno en un paraíso y va a permitir que eso se convierta en lo contrario? Pues, o sea, es una responsabilidad muy tesa, pues. Entonces, mi invitación es a que hagamos un diseño territorial, pues, a que invito pues al de Planeación, al de Cornare, a los alcaldes y a todos los habitantes de esta cuenca, que nos unamos para que esto sea un ejemplo para la humanidad, que nos avispemos, que dejemos de brutos y que nos avispemos y hagamos algo acá bacano, pues. Y todo arranca, pues muy importante en diseño territorial, es demasiado importante que no haya calle al lado del río. El retiro del río es el filtro del río, es lo que permite que haya vida. Yo invito a que todos hagamos esta experiencia, que acá pues lo tenemos todos los días. Oigan los sonidos de acá de la naturaleza, y uno se va acercando al río, o sea, vamos hacia Razalila, pues que queda mucho más cerquita del río. Y uno siente por la experiencia que hay mucha más vida en el borde del río. O sea, no es sino oír, pues. Parar oreja, oír. Acá hay unos sonidos, vamos acercándonos hacia el río y ahí mismo, pues por eso allá hay que usar micrófono. Acá es como por las online, no sé qué, acá no habría que usar micrófono. Pero en Razalila, que queda cerquita del río, ese templo de abajo, uno usa micrófono o no, porque ahí hay muchísima más biodiversidad, muchísima, pero exponencialmente mucho más. Entonces, la vida de un territorio, el alma de un territorio, el de acá se ve súper bien en esa maqueta, que quiero que todos los habitantes de acá la vean, porque yo entendí, pues, qué es esto, viendo esa maqueta, me mostrando cosas en 3D, con inteligencias artificiales, y yo no entendía nada, hasta que lo más simple de todo, la maqueta, ahí vi
¿Se acuerdan qué forma tiene la maqueta? A mí, en esto yo me pusieron a pintar el territorio, es súper fácil, lo único que yo sé pintar, yo no sé pintar, es un corazón, literalmente un corazón. ¿Y cuáles son las yugulares de este territorio? El alma de este territorio son ¿qué? Las quebradas. Las dos yugulares son el río Arenal y la Rápida. Ahí se ve en la maqueta, súper claro pues. Y esto es un chakra en el planeta, y es el chakra del corazón, exactamente. Entonces, mi invitación es a que hagamos un ordenamiento territorial, que sea un ejemplo para el mundo, de que no se puede seguir, el hombre no puede seguir convirtiendo paraísos pues en desastres pues. Entonces, concluyendo, la diferencia entre peregrinaje y turismo es exactamente lo opuesto. El turismo puede ser lo más horrorífico que puede haber. Un primo decía en estos días, hablábamos con Carlos Castaño, mi primito chiquito, y estábamos por allá en la huerta y hablando, y entonces Carlos decía que el comportamiento del ser humano es igualito al de un virus. O sea, un virus que uno ve en el microscopio, así es el comportamiento. Vamos colonizando y todas las cosas que hacen los virus, los estamos haciendo pues los seres humanos pues, en el planeta. Y mi primo dijo una cosa que fue, pues a mí yo quedé como paralizada cuando dijo eso. Y dijo, la metástasis es el turismo. Entonces el turismo es lo que más destruye de todo. Eso es súper evidente, súper claro. Pero el peregrinaje es lo opuesto, exactamente lo opuesto. O sea, uno cuando va en peregrinación, realmente en peregrinación, ayuda exactamente a lo contrario, que se regeneren los lugares. Y es otra cosa completamente distinta. No solamente por la cosa física y todo eso, sino porque cuando uno va en vibración alta, activa la energía de la madre tierra, pues. Entonces es exactamente lo contrario, pues, a esto. Y mi invitación es a que pues sí, mejor dicho, si yo me muero y sigue habiendo carretera en los ríos, me ponen en la tumba papelito. Les voy a explicar por qué, a los que no sepan. Los indígenas, ellos no entienden que uno sea dueño de algo, o sea, ese concepto no existe, como que yo soy dueño de esta tierra, no. Ellos hablan, por ejemplo, dicen, Cristina, me dicen, Cristina, la guardiana del ashram, así me dicen. Ellos hablan de que uno es guardián, pues. Y ellos diferencian entre papelito, o sea, que tiene papelito de escritura, o que de verdad guardiana, pues, la tierra, pues. Entonces, si cuando yo me muera sigue la carretera al borde del río, me escriben en la tumba papelito, que yo entiendo. A la próxima. Y si logramos si logramos una planificación de avispados, pues, acá, ahí me ponen guardiana, yo también entiendo. También quería complementar con un par de cositas. Con Pablo Aristizábal, cuando estuvimos hablando, pues Alan y yo estamos acá trabajando en un documental bastante teso y con bastante contenido. Y en una de las entrevistas se la hicimos a Pablo Aristizábal. Él nos contaba, y no sé si pues muchos de los que estamos acá sabíamos, este territorio efectivamente sí tiene vestigios indígenas, incluso precolombinos, ¿cierto? Es decir, mucho antes de que incluso este territorio en el cual nosotros nacimos, al cual le llamamos Colombia, acá ya habían personas habitando en este territorio, en este territorio. O sea, acá por donde nosotros caminamos todos los días, en los caminitos de piedra. Entonces, también conmemorar todas esas vidas que han pasado por acá, que han cuidado este territorio, que también han sido guardianes como Cristina, que viene de una ancestralidad pues bastante fuerte en el tema de guardianar este territorio. Estamos haciendo todo lo posible desde las iniciativas del ashram para que eso se siga dando. Estamos trabajando en conjunto con la comunidad de campesinos para que también ellos entiendan que
aunque el tema económico es muy importante, no hay un tema económico que va a ser fructífero si estamos destruyendo el territorio. Entonces también queremos como que todos nos sintamos parte de este proceso que estamos desarrollando, y volver al origen es volver a eso, volver a nuestros indígenas, volver a lo que somos realmente en naturaleza, a la energía primordial, a lo sencillo, a disfrutar de un abrazo, de una sonrisa, a que no hay necesidad de extraer minerales del territorio para hacerme una joya, para sentirme mejor, a que simplemente nos sintamos felices con lo que somos realmente y que nos podamos ayudar entre todos, comunidad, a crear comunidad. Listo. Y para terminar, para que no nos quede largo, pues tan largo este saxan, es muy importante respetar los caminos ancestrales. Y muchos caminos ancestrales acá en este territorio son pues, al borde del río. Y acá, pues todos al borde del río. Es cuando uno está al borde de un río. Es una cosa pues, impresionante. El camino, la carretera más desastrosa que hay, eso es un pecado, es la que llega pues desde el pueblo hacia acá, está al borde del río, hasta Lázaro, pues cuando yo vine ya estaba. Y esa carretera la trazaron por un camino que se llamaba el Camino de los Duendes, todavía queda un pedacitico, que es de los duendes, o sea uno siente la energía de duendes ahí, mística pues. Y toda esa carretera se trazó, y es una cosa que está pasando muy grave en el país, que la entendí hace poquito, me lo explicó el mono, como esos caminos son, los caminos al borde del río, pues, son caminos reales, son comunales, entonces como las carreteras las pasan sin permiso, las están trazando por todo el país, no solamente acá, sino por todo el país, en el corazón del planeta, se están pasando carreteras al borde del río, y esa es una puñalada al río. O sea, si una carretera de carros al borde del río es literalmente, nos lo explicaban acá los indígenas súper bien, es puñalada a la yugular, eso es. Y acá se está haciendo esa carretera al ojo del río, que es la que viene pues de la Florida, que si lo ven ahí en la maqueta se ve súper claro, porque el río es como un árbol, y los árboles tienen un tronco principal y tienen ramas, pues, y acá hay muchas ramas y muchos, pues como el río tiene eso, pero el ojo del río, o sea, el tronco principal va exactamente a la vez de la Florida, y por allá va esa puñalada con esa carretera para acá, y de acá la están llevando ilegal y haciendo unas cosas, desastres ecológicos encima del río, pues que son un crimen a la naturaleza, muy teso, y que no, que la gente me dice, es que porque que tiene que ir a demandar, yo lo he demandado, pero es que ahí la demanda es, o sea, eso es como cuando a Samper que decían que le metieron un elefante a la casa y no se dio cuenta. O sea, es que los crímenes a la naturaleza son muy al ojo, pues. O sea, si a mí me violan, pues yo tengo que ir a avisar que me violaron, porque ¿quién va a saber? ¿Cómo puede saber? Pues alguien. Pero esos crímenes a la naturaleza quedan al ojo, ahí pues. Entonces, las autoridades invito a que cojan su responsabilidad, pues, y que cojan fuego, pues. Para eso están ahí, pues. Los digo así de frente. Y esos caminos son mágicos y se tienen que respetar. Y pasar calle por esos caminos es un crimen ambiental. Quiero decir eso. Triambakam. Oh.